Amigos de Chispa TV, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa especial Diálogos entre Mujeres, en donde hemos hecho una fusión de dos programas de Chispa TV, por supuesto, Desmenuzando la Ley y también Maternidad en Apuros. Y nos hemos dado la tarea de localizar, encontrar y apreciar a mujeres que en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, la cultura, el deporte, la ciencia, etcétera, pues hacen la diferencia, hacen ese cambio y están en búsqueda de pues un mejor presente y un mejor futuro para nosotras las mexicanas, para todas las mujeres. Bueno, este día estoy muy contenta de compartir el programa con dos personalidades, pero antes que nada quiero presentar a mi co-conductora. Muchas gracias, Miriam, nuevamente por unirnos en este programa especial, la licenciada Miriam Terrazas, que ustedes ya la conocen. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta en este programa especial. Así es. Y bueno, como ustedes saben, bueno, ella también tiene el gusto de conocer a muchas mujeres triunfadoras, sobre todo en esta área de las leyes, y gracias a ella pues hemos tenido algunas entrevistas muy interesantes y no es la excepción este día. Les quiero presentar a una magistrada. Ella estudió licenciatura en Derecho y además hizo una maestría con un tema muy interesante que es la administración de justicia. Es maestrante, por supuesto, y magistrada. Les quiero presentar a Rebeca Anastasia Medina García. Rebeca, muchas gracias, magistrada, por aceptar la invitación. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, Irene. Gracias, licenciada Miriam Terrazas. Un gusto de estar aquí con todos ustedes. Como ustedes ven, la magistrada pues es muy joven, además es muy dinámica y estuvimos platicando un ratito con ella antes de entrar a esta entrevista, pero a mí me gustaría que también nuestro público te conociera un poquito, dónde naciste, por qué decidiste estudiar leyes y cómo ha sido tu proceso en esta carrera que a veces creíamos que es difícil o complicada para las mujeres, pero sin embargo nos hemos dado cuenta que muchas mujeres han marcado la pauta, la diferencia y han dado de qué hablar en esta carrera tan importante que son las leyes. Mira, yo nací aquí en San Luis Potosí, soy potosina. Mis papás, si bien nací aquí, pues originalmente mis papás son de la zona media de Cárdenas, San Luis Potosí, un lugar eminentemente ferrocarrilero de entrada. Entonces, pues tengo ese arraigo por mis padres, aun y cuando tanto yo como mis hermanos y mis hermanas pues nacimos aquí. Y sí te puedo decir fundamentalmente que estudié la licenciatura en Derecho con un tema de vocación. Creo que sí soy muy afortunada de que tuve la oportunidad de estudiar lo que quería, lo que me gustaba y también trabajo en lo que me gusta, porque hoy por hoy creo que sí es un privilegio que puedas tener esa vocación en plenitud, en expansión de lo que sabes hacer. Entonces, pues siempre de alguna forma también hay un origen en que tuve una mamá y un papá que me impulsaron mucho, o un papá, ya no puedo decir si patriarcal o no, que implicaba para él dentro de su construcción que las mujeres, tanto mi hermana como yo, fuéramos preparadas en el tema de la educación, justo para tener esa autonomía. Entonces, un gran impulso fue pues mi sistema familiar para la educación y luego pues de ahí la vocación, pues las leyes. Las leyes. ¿Cómo vemos, Miriam, que desafortunadamente hoy día todavía hay mujeres que no tienen esa oportunidad, que quizás hasta de la propia casa las limitan o les dicen, tú eres mujer, no estudies, te vas a casar? Y desde ahí empezamos a ver desequilibrios aún hoy en día, ¿no? Sí, y pues prácticamente pues es la cultura que se ha dado en generaciones pasadas, porque pues ya empezamos a cambiar toda esa forma de poder empoderar a nuestras niñas y también poderles dar una cultura a los niños y a los adolescentes. Entonces, ese sesgo androcéntrico se ha cambiado totalmente desde esa perspectiva de género que las mujeres en colectivo estamos luchando para que nuestros derechos como mujeres valgan en la sociedad, pero todo depende de la cultura en la familia. En la familia, sí, ahí sale todo, ¿no? Entonces, sí, tener padres que apoyen y que crean realmente que nosotros podemos ejercer y vivir de la carrera que digamos sea cual sea, en este caso leyes. ¿Cómo llegas a ser magistrada? Háblanos un poquito de tu carrera a lo largo desde que empezaste quizás como abogada y cómo llegaste a ser magistrada. Nada más quisiera como acotar un poquito sí, a lo que comentaba la licenciada Terrazas, que es cierto
el centro familiar incide mucho justo en esta igualdad de derechos para niños y niñas o para hombres y mujeres, pero es la casa, es la familia la que tengamos, la que cada quien tengamos, porque hay diferentes formas de familia y todas tienen que ser respetadas como se integren, pero también tomar en cuenta la escuela y la sociedad, porque son los grandes centros formadores de las personas que nos dirigen y que entonces hay una congruencia entre cómo nos formamos dentro de una familia, cómo nos formamos dentro de esta extensión que es la parte educativa y luego la comunidad para regresar de nueva cuenta a la familia. Cierto. Y bueno, retomo lo que me comentas. En mi caso, te digo que mis trabajos, el trabajo que siempre he desempeñado ha sido dentro del propio Poder Judicial del Estado, ha sido mi casa, que me ha dado grandes oportunidades de formación, de capacitación, todo ha sido experiencia. Y inicié en 1988 a trabajar dentro del Poder Judicial en áreas administrativas y posteriormente ya en temas jurisdiccionales. Y cuando te digo administrativo, pues es desde que estaba estudiando la carrera de Derecho y mis maestros eran también jueces o magistrados y te vas ahí aplicando con ellos. Este es un tema como pues muy claro para todos que nos generan admiración los maestros en el área que manejan y ahí te vas aplicando y pues de alguna manera también pides la oportunidad. Entonces trabajé dentro del Poder Judicial desde entonces, desde que estudiaba mi carrera, y así fui en puestos jurisdiccionales como fue secretaria de Acuerdos y secretaria de Estudio y Cuenta, y posteriormente ya para ser jueza de primera instancia a un concurso por oposición en el año de 1995. Y estuve como jueza de primera instancia en materia familiar, en materia civil y en materia penal, pero penal del sistema tradicional. No tuve ya la fortuna de participar como jueza penadora. Y en el año de 2014, ya con esta carrera judicial que te refiero, donde la mayoría de los años como jueza de primera instancia fueron 18 años y medio, fue que la mayoría de los años se fue, debo decirlo, en materia familiar. Claro. Y en el 2014 ya como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, justo por esta propuesta del Ejecutivo al Congreso del Estado, la elección del Congreso del Estado y la designación de magistrados y magistradas como actualmente se hace. Desde el 2014 entonces. Sí, acabo de 6 años como magistrada en materia civil. Como cada persona también, Miriam, va haciendo su carrera y va escogiendo las oportunidades y va tomando decisiones, si es que nos lo permiten, ¿no? Porque como seres humanos somos libres de tomar nuestras decisiones, la mejor y la que quizás no nos vaya muy bien, pero podemos retomar con libertad. Sí, yo siempre he dicho en el programa Desmenuzando la Ley que si quieres hacer cosas increíbles, tienes que hacer cosas increíbles de los que pocos lo harían. Entonces, prácticamente, pues, para poder tener un trabajo, una estabilidad, cumplir tus sueños, pues, tienes que estudiar, o tienes que emprender, o tienes que luchar, o tienes que trabajar todos los días, y no solamente en una carrera, sino emprender y realizarte en tu propio negocio, en tus propios sueños. O sea, los sueños no son sueños, o sea, son luchas diarias. Son luchas diarias, decisiones diarias. Exacto. Justamente ya poniendo sobre la mesa las cartas de la licenciada, de la magistrada, pues nos hemos dado cuenta que ha trabajado mucho de cerca con las familias, ¿no? Sí. Y hay un tema que queríamos como darle prioridad en este programa, que es una palabra que se ha acuñado y que se ha venido escuchando a tiempos más recientes, que es sororidad. Cuénteme, ¿qué significa sororidad? ¿Qué es para usted y cómo la puede aplicar desde el puesto que usted desempeña? Mira, sí, ciertamente el concepto de sororidad es novedoso, es de los últimos tiempos y me parece una pregunta muy valiosa la que me estás haciendo, porque en esta lucha de respeto a la igualdad entre mujeres y hombres,
del respeto a las dignidades y sobre todo ser hombres y mujeres sujetas de derechos por el solo hecho de ser personas, pues hemos tenido luchas históricas de brechas de desigualdad que todas y todos conocemos, y es versus hombres contra mujeres, ¿no? Entonces hay toda una corriente de feminismo que justo lucha, una política de feminismo que lucha, que la premisa es la igualdad, para que sea como muy digerible para quien nos escucha, es la igualdad entre mujeres y hombres, porque no la hay, justo, y no quiero generalizar, tenemos logros, tenemos avances, pero tenemos que trabajar en esto. Justo entonces, en este feminismo, es donde se acuña este concepto de la sororidad. La sororidad es un concepto que viene versus fraternidad también. Cuando hablamos de sororidad y estamos hablando de un concepto de género de mujeres, no estamos hablando del tema de la amistad de las mujeres o de los afectos, que también podemos tenerlos si es válido, pero sí sabemos ser amigas. Las mujeres, inclusive el concepto, si me dejan decirlo, el concepto de la amistad entre las mujeres también es nuevo, o sea, de los últimos, del siglo, de fines del siglo pasado hasta ahora, porque antes era el tema de que las mujeres nos relacionábamos con las parientas, de que nos relacionábamos con las vecinas o las cofradías, ya sabes, un tema también religioso, y hemos aprendido a ser amigas en diferentes ámbitos de la vida. Entonces, este tema de sororidad más bien tiene que ver con una política propia, con una política del feminismo, con una forma como las mujeres nos relacionamos cuando reconocemos intereses, carencias, ¿sí? y necesidades. Y en ese sentido, no quiere decir que, porque todas tenemos diferentes y no todos están de alguna manera cubiertos, pero la sororidad está construido el concepto desde el feminismo justo para que en un mismo plano, donde no hay jerarquías, podamos ser sororas, sor viene de hermana, podamos ser hermanas, pero que contribuyamos por supuesto a esta evolución, a este cambio social de la igualdad. Primero, por supuesto, la dignidad de los derechos humanos de las mujeres, el respeto y esta igualdad entre hombres y mujeres, y que la única visión que podemos tener o el único objetivo es la construcción de un mejor mundo, o sea, en este caso desde nuestra familia, comunidad, nuestro estado, el propio país. Entonces, es bien importante hablar de la sororidad entre mujeres y que también los hombres conozcan este concepto, porque no todas estas corrientes aplicadas desde el feminismo no es para distanciarnos, sino es justo para acercarnos y para igualarnos como personas. Y que sí se distinga que tiene una finalidad, una construcción desde un mismo plano para hacer un cambio social, para apoyarnos, porque ahora ya sí se vale el término. O sea, para un tema de construirnos, de apoyarnos, no se trata tampoco de no emitir el juicio, de no opinar y de ser como neutrales, porque entonces va a ser una trampa de la sororidad, sí. Que no entre mujeres, pues ya sabes, calientas se ven más bonitas, entonces va a ser por sorora que me quedo callada porque hay un mal concepto o una mala interpretación de la sororidad. Sí. No, porque justo en este elemento de que yo las escucho a ustedes y que me parece valiosísimo cada quien desde su vocación, desde sus edades, que vienen construyendo para las mujeres que vienen atrás, porque otras nos construyeron a las que vienen atrás y vamos construyendo, y alguien nos abrió el camino. Este es un tema justo de intercambio de opiniones, de construcción, aunque no siempre haya coincidencias, pero que seamos hermanas en el cambio social del feminismo y de la igualdad entre hombres y mujeres. Mejor explicado no pudo haber estado, pero no sé si quieras agregar algo, Milla. Yo nada más abundaría que esa unión entre las mujeres no solamente ha sido entre carencias y necesidades, sino también el daño que se les ha hecho. Y tan es así que tenemos las leyes de acceso a una vida libre de violencia hacia la mujer, las convenciones para erradicar la discriminación, las comisiones para erradicar esa violencia, la tortura sexual, y no olvidemos de temas coyunturales como por ejemplo la trata de personas, la explotación sexual, todo eso que radica en violencia de género y que ha culminado en términos nuevos que son los feminicidios. Exacto. Entonces,
esa sororidad es la unión de mujeres, pero con intereses comunes, porque yo puedo identificarte a ti por la identidad, pero primero nos tenemos que poner de acuerdo en ciertas situaciones, y ese acuerdo siempre es por necesidades, por daños, por carencias. Exacto. Y eso es lo que ha hecho el cambio. Ahora, estos términos, por ejemplo, de sororidad, se están implementando desde un magisterio, por decir, en leyes se utiliza este concepto, se usa, los demás compañeros que ejercen o vigilan el correcto funcionamiento de las leyes en nuestro país, ¿lo implementan de alguna forma? Bueno, mira, ¿O es como un apoyo? La base fundamental finalmente dentro de la impartición de justicia hoy por hoy son los derechos humanos. Sí. Los derechos humanos de las personas y de todas las personas sujetas a la aplicación de la norma. Hombres, mujeres y atravesados por la interseccionalidad, que puede ser la edad, que puede ser, en su caso, por supuesto, el sexo, que puede ser el género, que puede ser la discapacidad, la pertenencia o no a alguna etnia, las personas privadas de libertad. O sea, para eso está diseñado un sistema de administración de justicia, si es tu pregunta, en el tema del respeto, por supuesto, a los derechos humanos de las personas, y en un tema de igualdad que tenemos toda una infraestructura legal de igualdad, pero aquí el tema no es tanto la igualdad, sino la igualdad sustantiva, que es la igualdad de verdad, la igualdad de veras, que es lo que le va a dar a cada quien exactamente lo que le corresponde según sus circunstancias. Como equidad. Como equidad, exacto. Fíjate que yo me sigo quedando con el concepto de equidad, pero luego me dicen que está bien desfasado, que es igualdad sustantiva, pero yo sigo pensando que lo que llega y lo que pega es equidad, o sea, el trate a la medida. Exacto. Entonces, en ese tema, pues también tenemos que estar capacitados para impartir la justicia con una perspectiva de género. ¿Sí? Y en el tema de la sororidad no tendría tanto que ver dentro de la impartición de la propia administración de justicia, porque ahí tenemos el diseño justo y los tests o los estándares para impartir la justicia, en este caso con perspectiva de género, para llegar al principio de igualdad, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Pero en un contexto, pero ese es el tema de la propia función de la vocación, pero en un contexto laboral, hay un tema laboral, social, exacto, donde sienta, por supuesto, ¿sí me explico? Donde cómo aprendemos, y claro que se trabaja desde las propias instituciones en que exista la paridad, o sea, iguales mujeres y hombres en los diferentes órdenes, pero cómo aprendemos a vernos como hombres y mujeres en un trabajo, cómo nos comportamos, cómo nos vemos como pares, donde ahí también para hacer un cambio también institucional, pues las mujeres tenemos también que ser sororas, tenemos que tener justo en mente la aportación que tenemos que hacer a la institución desde esta hermandad, con pisos al progreso de la propia institución, su naturaleza y la función que nosotras tenemos. No es directo, pero al final indirectamente sí influye en la impartición de la justicia, que las mujeres tengan sororidad, así como los hombres tengan fraternidad, ¿no? O sea, influyen directamente por todo y tienen que ser observadores de qué leyes, qué acciones, qué programas se pueden implementar para implementar también de forma indirecta estos estados que debemos de vivir los seres humanos. Y el cambio social que se da desde las propias instituciones, tenemos que hacer la deconstrucción de los propios trabajadores y trabajadoras o de del propio funcionariado, desde reconocer justamente estas diferencias con este plano de igualdad, y en donde de nada sirve, por ejemplo, políticas de paridad cuando la igualdad es descriptiva y no es sorora. ¿Sí me estoy explicando? Sí, claro. O sea, de nada te sirve la determinación de números o de mujeres ocupando espacios si no somos sororas, justo con un fin común, intereses, necesidades, y como bien lo ha dicho la licenciada Terrazas, este costo, esta evaluación del costo, este reconocimiento histórico que nos permite aportar hacia el crecimiento de la propia institución. Claro. Ahora, como tú bien mencionabas, Miriam, la cuestión también, hay muchos puntos de los que hablar, pero uno que es muy sensible
es la violencia de género, que no se ha podido erradicar todavía, se está trabajando en ello, pero que también es un punto que debemos de ser sonoras, es decir, aunque yo no lo haya vivido, aunque no lo haya experimentado, tengo que comprender a las demás mujeres que lo están viviendo y ver qué podemos hacer. Sí, es que yo creo que todo depende de entrar al punto de la cultura, la conciencia en la mujer. Es muy triste a veces ver que una mujer es violentada y una misma mujer llegue y diga, pues es que, ¿qué fue lo que le hiciste al hombre? Claro. O lo hiciste enojar y pues con justa razón pasó eso. Entonces yo pienso que esta sororidad es una participación democrática, pero en forma positiva, pero con una filosofía feminista sin llegar a la violencia, pero para poder llegar a un cambio estructural, pero en la sociedad, en forma global. Entonces, pues sí, definitivamente verlo con perspectiva de género, pero buscando cambiar esas estructuras de sociedad para erradicar la violencia hacia la mujer. Y pues para ello hay un tema muy importante que va conjuntamente con la sororidad, porque no nada más podemos desligar a las mujeres y a los hombres, sino también hablar de que las mujeres estamos viviendo violencia en cualquier forma, la violencia física, la violencia emocional, la violencia sexual. Y económica también. La económica y la patrimonial. Entonces, son varios tipos de violencia que se generan no solamente en el núcleo familiar, sino también en las instituciones, en cualquier lado, en las actividades laborales, lo que sea. Exacto. ¿Qué opina de ese tema, magistrada? Mira, pues es un tema, si bien la violencia familiar es un tema de salud pública, pues ¿qué te digo de la violencia hacia las mujeres? Entonces, creo que tan ha sido necesario el diseño de política pública para combatir la violencia hacia las mujeres, o sea, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia hacia las mujeres, porque es un tema que está visible, que está en la agenda, no lo tenemos diseñado en este caso, por ejemplo, para los hombres, porque hay un reconocimiento de la violencia histórica hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. O sea, ya tenemos que liberarnos como de este paradigma. No es un tema de queja, es un reconocimiento histórico, documentado, real, certero y justo. Violentadas por ser mujeres por un tema cultural, como lo refería la licenciada justo, porque el género, y no todo lo que sea género lo tendríamos que tachar, pero sí aquello que nos va a minimizar justo en el acceso y el disfrute pleno de los derechos. Entonces, lo más importante es la identificación de la violencia hacia las mujeres, pero primero el reconocimiento, porque la misma construcción, y es un tema que se habla mucho, que se dice mucho, pero seguimos igual en ciertos sectores, en ciertos espacios, sin reconocer, por el hecho de ser mujeres. Luego, los ámbitos de la violencia, es decir, dónde se presenta la violencia hacia las mujeres, y entonces te puedes dar cuenta, porque si estuviéramos hablando de un tema dirigido a ciertas mujeres, ya los tipos de violencia que plantea el ordenamiento legal como los tipos de violencia te aclara definitivamente que puede ser en el ámbito familiar, que puede ser en el ámbito comunitario y educativo, que puede ser en el ámbito social, en el tema en el tema social, más en el tema institucional también, en donde todas las mujeres que pertenecen a esos ámbitos, o que pueden estar en esos ámbitos, son diferentes tipos de mujeres, son diferentes edades de mujeres, diferente nivel de educación. Aquí no decimos, no estamos de alguna manera, clasificamos únicamente para dar lo que toca a cada una, pero que entonces bien puedes diferenciar que no es por el hecho de que no tengas educación, porque hay mujeres muy preparadas que viven la violencia, que no es por el hecho de que no tengas acceso a la justicia, o sea, ya está como muy determinado el tema de que es por el hecho de que sean mujeres para hablarlo como más asequible, y que lo importante es identificar dónde se presentan y qué tipos de violencia se presentan, que bien lo dijeron ahorita, que sea física, que sea emocional, sobre todo, que sea subjetiva y que genera mucho daño, que es discapacitante, el daño, por supuesto, económico, patrimonial, cuando íbamos a hablar de violencia obstétrica, la violencia que se presenta, por supuesto, dentro de escolar,
el ámbito político. Entonces, si te das cuenta, es un tema también de empoderamiento. El definir estos tipos de violencia tiene que ver con el empoderamiento. Primero, reconocer que existen todos estos tipos de violencia, y luego también el empoderamiento de que las mujeres puedan reconocer dónde les está pasando, qué tipo de violencia están viviendo y que no les es natural. Creo que estos programas son tan valiosos porque justo detonen el tema de que se reconozcan, de que naturalizamos la violencia porque somos mujeres y porque así ha sido siempre, como lo vivió mi mamá y como sí, lo vivió mi abuelita, pues no pasa nada. Y luego también por un tema cultural, porque las mujeres también somos, o sea, el patriarcado trae arraigado también el machismo, la misoginia. Entonces, también las propias mujeres, yo les digo que es un delito, pero por culpa, no me dejen decirlo, o sea, no tenemos la culpa, porque sí fuimos educadas, hay que desaprender cuando nos capacitamos, ¿sí? Porque también las mismas mujeres nos volvemos agresoras de las propias mujeres, bien de la misma familia, en un tema de la inclusión cultural, y la misma comunidad nos violenta por hacer esas cosas, esas medidas, o tomar esas medidas en el reconocimiento de la violencia que estamos viviendo y de las medidas que vamos a tomar, donde ahí tenemos que apoyar y liberarnos de mitos, de prejuicios, de todo eso que diga, a la mujer basta con que lo diga y se lo vamos a poner. Basta con que manifieste qué es lo que vive y siente para que se le haga todo un diseño y una estructura de qué es lo que necesita. Porque, bueno, sería como mucho hablar de cada tipo de violencia, pero sí que lo reconozca, que se le crea y que venga el apoyo desde nosotras, independientemente de que todas y todos apoyen, pero desde nosotras, a sacarlas de ese espacio de violencia, que lo último que puede pasar es la violencia feminicida, ¿sí? O sea, siempre un golpe, siempre una amenaza puede terminar con la privación de vida. Así es, y por el hecho de ser mujer. Y como, bueno, es difícil porque sí hemos venido cargando con historia en nuestro país, y no solamente en México, hay muchos otros países que han vivido esto, otros ya van con pasos avanzados en este tipo de acciones, pero lo bueno es que se está haciendo, que hay cada vez más conciencia, que hay programas como estos constantemente que están reeducando a las mamás y a las niñas, y que pues tenemos que seguir en esa lucha. Comentó algo que me gustaría que también andáramos un poquito, hablando de la violencia hacia las mujeres y el tratar pues sacarlas de ese círculo que a veces pues puede llegar a ser mortal, que pues se ha implementado en nuestro país una figura de refugios o de lugares donde la mujer puede encontrar un lugar seguro al cual acudir si está siendo violenta. Háblanos un poquito de eso. Mira, yo creo que lo más importante sobre todo es el reconocimiento del ciclo de la violencia. Y que hay mucha información ahora que hay tanta tecnología, que en todos lados puedas reconocer ese ciclo de la violencia, sea en el noviazgo, sea en la escuela, sea en la familia, sea en el trabajo, el tema del hostigamiento y el acoso laboral. Bueno, siempre la violencia va a iniciar con un tema de tensión, luego va a continuar con un tema de violencia y va a concluir con una famosa luna de miel. Es decir, el primer evento violento que tenemos, que no es para tanto, ¿verdad? O sea, estoy minimizando, estoy satirizando. El primer evento de tensión, que llega con un poco de roce, con un roce de fricción, con intolerancia, pero pues no más tantito. Y luego nos vamos y se concluye con que sí se llega a la violencia, con la lesión física o con el agravio psicológico fulminante de la autoestima. Y luego también viene este tema de que pasado este evento violento, el grado que queramos identificarlo, pero que es importante que lo veamos si nos está pasando, y sobre todo si nos ha estado pasando una y otra vez, y siempre ha ido creciendo. Entonces viene el tema de la luna de miel, donde viene el tema del perdón, donde viene el tema de la reconciliación, y que justo se cierra, y entonces nosotras que éramos las víctimas, hablando obviamente de violencia hacia las mujeres, pues regresamos esa culpa al agresor, y entonces pues de alguna manera estamos en luna de miel, cerramos este ciclo. Y vuelve a comenzar cuando hay una patología agresora, y cuando me coloco en la posición, o cuando estoy en una posición de víctima, y viene otra vez tensión, viene otra vez violencia, viene luna de miel. Entonces
de manera muy gráfica o muy fácil quisiera como transmitirlo, porque cuando por decir el término que creo que es lo más adecuado, cuando nos caen los 20, creo que me está pasando. Creo que me está pasando tensión, violencia y nos contestamos. Y con esta expectativa o esperanza de decir, pero es poquito, pero va a pasar. Entonces, si lo reconocemos, va a seguir creciendo, va a seguir aumentando y necesitamos apoyo. El apoyo de las instituciones, esencialmente el apoyo de la familia, las redes de apoyo, luego de las instituciones. Y lo último que tendríamos que utilizar, pero para eso está el diseño, es un refugio. Porque cuando ya tengo miedo de perder mi vida y quiero salvaguardar también la vida de mis hijos, tengo que acudir al sistema del refugio, que es el único lugar donde voy a estar seguro. Entonces, la ley para prevenir, atender y sancionar la violencia de las mujeres en el Estado prevé, insisto, todos estos tipos, todos estos ámbitos, pero también cómo salvaguardar. Entonces, dentro de la procuración de justicia, como dentro de la administración de justicia, debe de haber una canalización adecuada donde detectan los expertos que esta mujer necesita un refugio, porque si no, o sea, ¿cómo la vas a regresar después de medir el tipo de violencia que vive al lugar donde la está viviendo, donde la está sufriendo? Entonces, habrá que canalizarla al refugio, que no es un albergue, es un refugio, porque tienen todo un trabajo psicológico, todo un trabajo de salud. Sí, algo que podríamos pensar que solamente es una casa donde dormir, pero un refugio es un refugio hasta emocional, ¿no? Un refugio es un lugar que salva vidas. Sí. Entonces, y en donde también hay una red de refugios a nivel nacional, algunos de manera privada y otros en forma colectiva, en forma del propio Estado, pero que tienen que funcionar con un mismo modelo del Instituto Nacional de las Mujeres. O sea, todo está reglamentado, está supervisado, y que sobre todo que hay un tema de, lo más importante, de discreción. Hay un mínimo y un máximo por el tiempo que pueden estar ahí, pero esto dependerá de los expertos y la evaluación de la gente que esté ahí trabajando para decir cuánto tiempo necesitan. Yo puedo comentar, ahorita recuerdo mucho allá por, no sé, como 2001, 2002, un tema de una mujer en materia familiar que me dice, es que lo que necesito es una casa para ir con mis hijos. Porque iba incluso a tener una denuncia de tipo administrativo para el Estado para que le dieran donde resguardarse. En ese momento, no era 2000, no teníamos un refugio, porque estos refugios se han empezado a trabajar las últimas 2 décadas aquí en San Luis Potosí, con un trabajo bien interesante de la sociedad civil organizada, pero lo que ella quería es, ¿a dónde me voy si no tengo familia, si quién me ayuda, quién me protege? O sea, los refugios con toda una estructura legal son los lugares que salvan la vida de las mujeres y de sus hijos y sus hijas. Claro, y además tú como mujer que has vivido violencia no tienes por qué saber de leyes, no tienes por qué saber de psicología o tratar tú de ser la psicóloga de tu agresor y decir, sí va a cambiar, pero es que fue que ya estaba estresado. No tienes tú por qué descifrarlo, para eso hay expertos. Y para eso también hay lugares en donde vas a encontrar un refugio, donde encontrarás justamente asesoría legal, asesoría psicológica, expertos, y te van a decir realmente cómo son las cosas, no como uno se las imagina o quisiéramos que fueran. Entonces, pues hay que aprovecharlas, hay que aprovechar esta sororidad que tenemos en esos lugares donde van a ser hermanos de nosotras, hermanas de nosotras y hermanos también los hombres que ahí trabajan apoyándonos en estos términos. Vamos a terminar la entrevista, pero me gustaría que ambas dijeran algún comentario final para cerrar esta entrevista y dirigirnos a aquellas mujeres que no han visto las mismas oportunidades, que no están tan conscientes todavía de la necesidad de equidad y que también mujeres que están viviendo algún tipo de violencia. Pues yo considero que en primer lugar es concientizarse. Desde el momento en que le des un alto al perpetrador y des la decisión de denunciar y de pedir protección y sobre todo protegerte a ti misma y proteger a tus niños, a los menores de un núcleo familiar. Desgraciadamente la violencia en primer lugar la genera el compañero sentimental y puede llegar a ser la violencia tan cruel como la mutilación genital,
Entonces, y los daños físicos que son ya secuelas irremediables que te dejan dañada para toda la vida, sin olvidarnos de esa violencia psicológica que una mujer pues prácticamente la vive día a día, porque ese daño emocional no solo se cura de un día para otro, sino que a veces puede durar años. Entonces, yo creo que esa cultura de las mujeres que han vivido violencia, la única manera para hacer esos cambios sociales es poner las denuncias y darle un alto al perpetrador, y para eso son los refugios. Como lo había dicho nuestra invitada, tienen que seguir un protocolo del Instituto de las Mujeres. Sí hay ese refugio para la asistencia médica, la asistencia psicológica, la restitución de derechos, la protección contra el agresor, y no solamente puede ser en el ámbito del núcleo familiar, sino también puede ser aquellas mujeres que son perseguidas por organizaciones de delincuencia, las personas que migrantes, o sea, pueden pasar muchas situaciones. Entonces, quiero que conozcan ese tipo de derechos que tienen para poderlos hacer efectivos en las instituciones públicas, y por medio de ello puede ser las medidas de protección. También hay otras medidas, como por ejemplo de naturaleza civil, que puedes sacar tú al agresor del domicilio donde vives, que es tu domicilio conyugal, y proteger a tus hijos, porque pasa mucho que a veces el perpetrador te violenta el hogar. Exacto. Y te quedas sin nada. Exacto. O sea, pero tampoco te quedas sin los hijos. Entonces también es una cadena. Entonces nosotros debemos de ser sororas la participación democrática con una filosofía feminista, pero conjuntamente con los hombres. Exacto. Un pensamiento final. Bueno, yo les diría a todas y todos fundamentalmente que la clave está, por supuesto, en el tema de la educación, de la información, del reconocimiento de lo que es la violencia hacia las mujeres, por supuesto, los tipos y los ámbitos donde se presenta. En este momento, bueno, de alguna manera nos enfocamos mucho al extremo que llegamos hasta hablar hasta del refugio, de salvaguardar mi vida, la vida de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas, pero sin duda, como bien lo comentaba ahorita la licenciada Terrazas, hay un inter de muchos tipos de violencia en donde también están a disposición de todas estas diferentes órdenes de protección y de emergencia, que nos daría la oportunidad de compartirlas también, en donde está desde el diseño de hacer el cese de la violencia que está pasando en tu caso, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, el cese de la violencia, las órdenes de protección para, por supuesto, sacar el agresor del domicilio, o para preservar este espacio donde ella pueda quedarse con sus hijos, un sinnúmero de órdenes de protección, de emergencia, de importancia de naturaleza civil, de naturaleza también penal, para que puedan de alguna manera protegerse. Creo que toda la clave fundamentalmente está en la educación, y que sigamos, por supuesto, las mujeres liberándonos de mitos, de paradigmas, de estigmas, y que construyamos, por supuesto, la sororidad para que haya un cambio social como el que se da en este trabajo de diálogos de mujeres. Así es. Muchas gracias, magistrada Rebeca Medina, por compartirnos un poco de su persona, de sus conocimientos, de su tiempo y sobre todo de su inspiración. Gracias por esta entrevista. Miriam, un gusto compartir como siempre cámaras y micrófonos contigo. Muchas gracias. Recuerden, los martes transmitimos en vivo 9 de la noche, Desmenuzando la Ley, temas jurídicos. Y los lunes y miércoles, Maternidad en Apuros, temas sociales, psicológicos, medicina, en fin, no dejen de vernos. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa, a todo el equipo de Chispa TV y principalmente a ustedes por habernos visto. Hasta la próxima.